Buenos días y bienvenidos a Colombia Activa. Traeremos a ustedes una información muy importante para el país. Hablaremos sobre los actos administrativos. Mi compañera Manuela nos va a explicar un poco más sobre estos actos. Buenos días, Manuela. Cuéntanos más sobre esto. Buenos días, Mariana y televidentes. Claro que sí, pues como podemos bien saber, los actos administrativos son esas decisiones tomadas por la administración pública que tienen tanto efectos jurídicos sobre los ciudadanos como sobre las entidades. Manuela, ¿qué puede ser un acto administrativo y a quiénes se pueden aplicar estos actos? Un acto administrativo puede ser ya sea una orden, una resolución, una disposición o cualquier otra forma de decisión que sea adoptada por una autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones. Estos actos son aplicables a un grupo de personas, ya sea individuales o entidades en particular. La sentencia 2014 del 2020 emitida por el Consejo de Estado, se puede decir que estos actos administrativos, esta teoría del acto administrativo ha venido ponderando y regulando con la finalidad de delimitar lo que debe ser el objeto del control jurisdiccional. Tres tipos de actos administrativos. Uno de estos es que es ese acto preparatorio, accesorio de trámite, el cual es aquel que se expide como parte del procedimiento administrativo con el fin de darle un curso a esto. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que son netamente instrumentales, que no crean relaciones jurídicas y solo sirven de impulso a la continuidad de esa actuación de la administración. Tenemos los actos definitivos, que estos actos definitivos son aquellos que resuelven a fondo una situación jurídica o impiden la continuación del procedimiento administrativo. Por último, tenemos los actos administrativos de ejecución, que estos actos se limitan a dar el cumplimiento a una decisión judicial o administrativa. A través de estos actos, la administración crea, modifica o extingue situaciones jurídicas a los asociados. A continuación realizaremos la entrevista con el doctor Simón. Es un gusto saludarlos. Les recuerdo, mi nombre es Simón Rojas y hoy exploraremos los pasos comunes que las autoridades administrativas siguen para tomar decisiones y emitir actos en el ámbito administrativo. Este proceso comienza con la presentación de una solicitud o en algunos casos la iniciación de un procedimiento por parte de la autoridad administrativa. Luego, esta autoridad administrativa reúne información relevante, la cual lleva a cabo investigaciones y verifica los hechos y pruebas pertinentes. Esta parte es crucial, que la autoridad verifique que el acto propuesto sea legal y esté en conformidad con las normativas y leyes aplicables. Basándose en la información recopilada, obviamente, y la evaluación de la legalidad, se elabora un proyecto de acto administrativo que contiene la decisión propuesta y sus fundamentos legales y fácticos. En algunos casos, se permite a las partes interesadas presentar argumentos, pruebas o comentarios antes de que se tome una decisión final. El proyecto administrativo es revisado y aprobado internamente dentro de la entidad administrativa por un personal autorizado, claramente. Una vez completada la revisión y obtenida la aprobación necesaria, se emite el acto administrativo en su forma final. Las partes interesadas son notificadas sobre el acto administrativo emitido y se les informa sobre sus derechos y posibles recursos. Requerir ser publicados en un boletín oficial o registrados en un registro administrativo para ser efectivos y vinculantes. Las partes afectadas por el acto administrativo tienen el derecho de impugnarlo a través de recursos administrativos, como el recurso de alza o el recurso contencioso administrativo, dependiendo de la jurisdicción y la naturaleza del acto. Y ahí lo tienen, el proceso de emisión de actos administrativos en un vistazo. Gracias. Podremos decir con esto que los elementos esenciales de un acto administrativo son: primero, la competencia. Este elemento se refiere a que el acto debe ser emitido por la autoridad competente, es decir, la persona o entidad con la facultad legal para tomar esa decisión.
Por ejemplo, un inspector de salud tiene competencia para emitir un informe a la inspección sanitaria en un restaurante. La forma se refiere a que el acto debe seguir los procedimientos y formalidades establecidos por la ley o regulaciones. Por ejemplo, un contrato público debe seguir un proceso de licitación de acuerdo con las normativas establecidas. Como tercero está la motivación. Un acto administrativo debe estar debidamente fundamentado y motivado, es decir, debe explicar las razones y fundamentos en los que se basa la decisión. Por ejemplo, si se niega una solicitud de permiso de construcción, se debe indicar por qué se considera que no cumple con los requisitos legales. Además, de cuartos encontramos la notificación. El acto debe ser notificado a las partes interesadas, asegurando que tengan conocimiento de la decisión y puedan ejercer sus derechos legales. Por ejemplo, un aviso de multa de tráfico debe ser entregado al infractor o enviado por correo electrónico. Estos elementos son fundamentales para garantizar la legalidad y transparencia en la toma de decisiones administrativas. Para impugnar un acto administrativo existen varios mecanismos disponibles dependiendo de la jurisdicción y las leyes específicas de cada país. Los más comunes incluyen, primero, el recurso de reposición. Este recurso se presenta ante la misma autoridad que emitió el acto administrativo. Suele ser el primer paso en el proceso de impugnación y se utiliza para solicitar a la autoridad que reconsidere su decisión. Por lo general, debe presentarse en un plazo corto después de la notificación del acto. Si la autoridad no modifica su decisión, se puede proceder a otros recursos. Se puede interponer el recurso de apelación. Este recurso es considerado como obligatorio en el sentido de que si es procedente para agotar la vía gubernativa, se debe interponer. En este caso, se debe poner en manos de el superior inmediato de quien expidió el acto la reconsideración del mismo. También encontramos el recurso de queja que procede cuando se rechaza el recurso de apelación. Este recurso se interpone directamente ante el inmediato superior de quien profirió la decisión. Es importante tener en cuenta que los plazos para presentar estos recursos suelen ser breves y están regulados por la ley. También es fundamental contar con asesoramiento legal adecuado, especialmente al recurrir a la vía judicial, ya que implica un proceso más complejo. Además, los motivos para impugnar un acto administrativo pueden variar según las leyes locales, pero suelen incluir cuestiones como ilegalidad, arbitrariedad, falta de competencia o violación de derechos fundamentales. A continuación, con algunos casos en los cuales se aplican estos actos, Sebastián, buenos días, explícanos y coméntales a nuestros televidentes estos asuntos. Buenas tardes, Colombia. Les damos la bienvenida a nuestro noticiero especial en el que exploraremos una variedad de casos prácticos de actos administrativos en nuestro país. Desde el otorgamiento de licencias ambientales hasta la expropiación de tierras, estos actos afectan nuestras vidas y nuestra sociedad de muchas maneras. Comencemos. En un impresionante ejemplo de acto administrativo en Colombia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, emite resoluciones para otorgar licencias ambientales a empresas que desean llevar a cabo proyectos de construcción que podrían impactar nuestro entorno. Estas resoluciones establecen condiciones estrictas para proteger nuestro medio ambiente mientras permiten el desarrollo necesario. Las licencias ambientales son fundamentales para asegurar que las empresas cumplan con regulaciones estrictas y reduzcan al mínimo su impacto en la naturaleza. Esto garantiza un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de nuestro entorno. Y hablando de empleo público, el nombramiento de funcionarios es otro caso clave de actos administrativos. El gobierno emite estos actos para formalizar el nombramiento de funcionarios en cargos públicos, desde ministros hasta jueces y alcaldes. Estos actos administrativos aseguran la transparencia y el cumplimiento de requisitos legales, contribuyendo a la gobernabilidad y la eficiencia del Estado. Ahora pasamos al mundo de los impuestos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, emite actos administrativos sancionatorios contra empresas que no cumplen con sus obligaciones tributarias. Estos actos establecen multas y sanciones para garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales. Ahora, ¿le gustaría trabajar en Colombia? Necesitarás una visa de trabajo. El Ministerio de Relaciones Exteriores emite actos administrativos que pueden cambiar la vida de los extranjeros, ya sea otorgando o denegando visas. Estos actos administrativos deben ser rigurosamente motivados y notificados adecuadamente para garantizar un proceso justo y transparente. Asimismo, se le pregunta a los ciudadanos si han conducido por una autopista recientemente, donde el 80% de los ciudadanos admite que
ha concurrido por las autopistas de Chías y Paquirá, donde detrás de la construcción de estas vías se encuentra un acto administrativo importante, que es la concesión de obras públicas. El Instituto de Vías y Invías emite estos actos para permitir la construcción y operación de esas autopistas. En otro caso destacado, el Instituto de Seguros Sociales, IS, emite actos administrativos para reconocer pensiones a ciudadanos que cumplen con los requisitos legales. Y en el ámbito rural, el gobierno puede emitir actos de expropiación de tierras cuando se necesitan para proyectos de utilidad pública. Estos actos establecen la compensación a pagar a los propietarios afectados. Por último, pero no menos importante, los actos administrativos pueden tener un impacto en la seguridad alimentaria y la salud pública. Los actos de inspección sanitaria emitidos por el Ministerio de Salud pueden llevar al cierre temporal de restaurantes que no cumplen con las normas de higiene. Y ahí lo tienen, una visión completa de cómo los actos administrativos moldean nuestra vida en Colombia, desde la protección del medio ambiente hasta la gestión de recursos públicos y la seguridad alimentaria. Gracias por unirse a nosotros en este recorrido por los casos prácticos de actos administrativos en nuestro país. Muchas gracias, Sebastián, y buenas tardes a todos nuestros televidentes. Nos encontramos en otro de nuestros canales de emisión, donde tenemos a un invitado especial que es el doctor Harold Fino, quien nos va a explicar un poco o nos va a enfatizar más sobre actos administrativos, mediante unas preguntas que nosotros formulamos, las cuales él va a ir respondiendo pues dentro de su intervención. Las preguntas que realizamos fueron las siguientes y estas se enumeraron del 1 al 9. La primera es cuál es la definición básica de un acto administrativo. La segunda es cómo se determina la competencia para emitir pues un acto administrativo. La tercera es cuáles son los elementos esenciales que debe contener un acto administrativo. La cuarta es puede proporcionar ejemplos de actos administrativos tanto favorables como desfavorables emitidos digamos que por su departamento o por cualquier área. La quinta es cuál es el proceso estándar para emitir un acto administrativo. Esto es como desde la solicitud inicial hasta la notificación pues al destinatario. La sexta es cuál es la importancia de la motivación en un acto administrativo y cómo se aseguran pues de que ésta tenga ese cumplimiento, de que esté presente en cada caso. La séptima es cuáles son los principales mecanismos de impugnación disponibles para los destinatarios de actos administrativos. La octava es puede compartir ejemplos de casos en los que los actos administrativos emitidos pues hayan sido impugnados. La novena es cuál es la responsabilidad del funcionario público al emitir un acto administrativo y cómo se aseguran de que pues tenga ese cumplimiento. Y siento que de la mano puede ir esta otra pregunta que es cómo se garantiza la transparencia y la legalidad en el proceso de emisión de actos administrativos. A continuación le vamos a dar paso al doctor Harold para que responda a cada una de las dudas que se nos presentan. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Harold Fino. Soy abogado egresado de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia. Para la primera pregunta, desde la perspectiva de la administración pública, me remitiré pues al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en donde los primeros artículos nos habla sobre la moralidad, el debido proceso, las garantías mínimas que debe tener la administración pública al momento de emitir o de evaluar actos administrativos. Bien, ¿cuáles son los elementos esenciales que debe tener ese acto administrativo? Bueno, pues más aparte los de rigurosidad, que son los objeto, competencia, causa, motivación, ¿sí? Me atrevería a decir que va mucho más allá en un examen más amplio, intuito y persone, ¿sí? Para que ese acto administrativo pueda salir a la luz y comprenda todos sus elementos y los pueda desarrollar en un acto en donde fácilmente pueda responder a una situación jurídica. Ejemplos de actos administrativos para la tercera pregunta, básicamente pueden ser varios, puedo nombrar desde la parte laboral. Continuando, hablemos de la tercera pregunta, entonces actos administrativos favorables, uno de colpensiones, hablemoslo tema laboral.
en donde hace unos primeros requerimientos para que las empresas alleguen cierto tipo de información a fin de que se pueda liquidar una deuda o un pasivo que ellos tengan, y pues en este caso se pueda liquidar en ceros, ¿sí? Este tipo de actos administrativos van acompañados de unas tablas, de una motivación evidente para pues requerir como tal a esa persona natural y jurídica. Desfavorable cuando hay funcionarios, ¿verdad? Hay funcionarios que no leen o no les llegan como tal los documentos y en este caso siguen adelante la deuda. Para el mismo tema de las liquidaciones oficiales, el paso a seguir es enviar el proceso a un cobro jurídico, ¿verdad? En donde se libra un mandamiento de pago. Esto es una situación muy vulnerable para las empresas y para las personas, porque estas medidas que se toman por parte de las unidades de cobro jurídico son básicamente el secuestro, el embargo de deudas y demás. Es una situación muy compleja, desfavorable sí, porque no leen y continúan como tal con la ejecución, y en este caso sí se producen los retrasos a la administración pública, la mora y demás. Para la cuarta pregunta, ¿cuál es el proceso estándar para emitir un acto administrativo desde la solicitud inicial hasta la notificación? Un proceso estándar básicamente es donde llegan las pruebas por parte, hablemoslo nuevamente, en el caso laboral de Colpensiones, llevan las pruebas por parte de las oficinas de registro en donde se evidencia que hay una deuda con un pasivo pensional de un empleado o un ex empleado, ¿verdad? Es aquí donde la administración emite un acto administrativo en donde requiere a las empresas para que pues aporten sus pruebas. Llegado la etapa probatoria, presentado esa especie de descargos, no lo llamaría descargos, es simplemente presentar la información y demás, se traduciría como tal, a fin de cuentas, en un acto administrativo en donde se refleje que no hay deudas, que la persona natural o jurídica está libre de deudas, de pasivos pensionales, y pues puede continuar con sus labores. Eso es más o menos como un proceso estándar. El periodo de notificación varía de acuerdo a la entidad. Hay algunas entidades que tramitan estas notificaciones dentro de la entidad o bajo el acuerdo o la concesión que hicieron con la empresa de correo electrónico 472. Como quinta pregunta, entonces, ¿cuáles son los principales mecanismos de impugnación disponibles para los destinatarios? Básicamente estamos hablando del recurso de reposición, ¿no? Para que el área o la persona que decidió como tal el acto administrativo o lo motivó, revise algunos detalles, revise su fundamento, si es que la persona encuentra que han sido vulnerados algunos de sus apuntes, y el recurso de apelación, ¿no? Para que un superior jerárquico, otra área diferente, más grande, de mayor categoría, analice y cuestione las actuaciones que se tuvo en primera instancia. Básicamente son dos mecanismos para agotar esa vía gubernativa, ¿no? Claro, estamos hablando de administrativo y por obvias razones, si el acto administrativo no es concorde con la realidad, entonces habemos un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Sexta pregunta, ¿cuáles son las responsabilidades del funcionario público al emitir un acto administrativo? Bueno, fíjate que en esa hay varios, aquí ya es derecho disciplinario, es un poco más grande el hablar un poco de responsabilidades para un funcionario público, pero pues
refinámonos un poco a la ley 1755, ¿no? Que reguló el derecho de petición. Hay algunas obligaciones para los funcionarios públicos, el emitir decisiones de fondo, ¿cierto? Para los derechos de petición, so pena de enfrentar procesos disciplinarios, de los cuales son de manejo de la misma entidad, ¿no? Por parte de su oficina de apoyo disciplinario. Me atrevería a decir que son varios, ¿no? La moralidad, es que acá juega un papel muy importante estos principios de la función administrativa, ¿no? Usted es funcionario público, moralmente debe garantizar el debido proceso, la moralidad, varios principios, ¿no? Entonces sí le acarrea bastantes. Entonces, sanciones. Séptimo, ¿existen directrices o políticas específicas que su departamento sigue al emitir actos administrativos y cómo afectan estas directrices a su trabajo? Entiendo yo que hay un manual para los cargos, hay un manual, hay políticas de cada departamento, de cada entidad y demás. No estoy muy relacionado, pero sí creería que habrían algunas, pues las más mínimas es un porcentaje de decisiones que ellos tienen que sacar para garantizar su trabajo, ¿no? Son funcionarios públicos y por ende son medidos por sus porcentajes, actos administrativos expedidos y demás. Octavo, ¿cómo se garantiza la transparencia y la legalidad en el proceso de emisión de actos administrativos en su organización? Es un estudio juicioso. Este punto va de la mano con el noveno, ¿no? La transparencia, digo yo, es asociado con el debido proceso, ¿no? En cuanto tú tengas todas las pruebas y tengas el contenido completo de las decisiones, puedes emitir unos juicios de valor importantes para darle mucha veracidad y validez a tus escritos. En este caso, pues me estoy refiriendo como litigante al momento de impugnar un acto administrativo, ¿verdad? La legalidad la tienen muy bien establecida, yo creo que eso no hay discusión, ¿no? La legalidad es que se notifique un auto en debida forma, o si no, estamos ante una violación del debido proceso, y aquí ya, pues, del artículo 29 de la Constitución no hay nada, ¿sí? Si no se garantiza los mínimos derechos, que es el debido proceso, yo creo que el acto administrativo ya estaría viciado, ¿no? Viciado de nulidad, y eso son repercusiones para el funcionario. Muchas gracias, doctor Harold, por su intervención. Pues como conclusión podemos decir que los actos administrativos son fundamentales para el funcionamiento del Estado. Estos actos pueden ser vinculantes, generando derechos y obligaciones para los ciudadanos, y pues también deben cumplir con ciertos requisitos legales como la competencia, la forma y la motivación. Además, recordemos que estos son susceptibles de revisión y de control judicial en caso de irregularidades. Pues en resumen, los actos administrativos son una parte esencial tanto de la administración pública como del Estado de Derecho.